Bueno, Dios les bendiga. Qué bueno verlos. ¿Sabe? Como, bueno, una vez más quiero darle gracias a Patricio, a Andrea, por la posibilidad de poder dar clase y de poder estar con ustedes. Me voy a hacer el canchero y me voy a sacar los anteojos, porque de cerca veo. De poder dar clase y, bueno, estando desde el principio y sabiendo de que el Señor ha sido bueno. Como anécdota, un 28 de mayo de 1988, algunos de ustedes capaz que ni nacieron todavía, entré por primera vez a una congregación y cuando hicieron el llamado para pasar al frente, que quien quería recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, pasé al frente y estaba el consejero con la tarjetita para tomarme los datos. ¿Y quién era el consejero? Patricio. O sea que no quiere decir que sea más viejo que yo, pero bueno. Pero desde entonces, en la misma congregación hemos estudiado juntos y todo, y bueno, para mí siempre es una alegría poder estar acá con ustedes. Amén. Así que, sin ir más lejos, yo los voy a... Vieron que esta es una época donde siempre uno, inevitablemente, siempre hace un balance del año, de lo que fue, de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que pudo haber sido y no fue. Pero yo no voy a hacer ningún balance. O sea, uno dice, ¿para qué? Entonces, ¿para qué lo explica? Y no, porque creo que estas cosas se dan, pero sí nos vamos a ir de viaje, ¿sí? Nos vamos a ir de viaje juntos, porque el año termina, pero el viaje sigue. El año termina, pero los días siguen pasando, las semanas siguen pasando, y uno renueva las expectativas con un año nuevo, pero el viaje de nuestra vida sigue. Yo quiero que me acompañen, vamos a leer dos textos que están en el libro de Romanos. Primeramente Romanos capítulo 1 y versículo 8, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 15, esta carta que está escrita por el apóstol Pablo, y él hace una introducción, como todas sus cartas, saludando a los destinatarios de la carta, pero en el versículo 8 Pablo hace una manifestación de un deseo. Y dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y de ahí saltamos en el mismo libro de Romanos, saltamos al capítulo 15, ya casi al final. Y ahí vamos a leer el 22, porque después de hacer toda su manifestación en todo el libro de Romanos, Pablo vuelve a hablar o a tocar el mismo tema, y Romanos 15, 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora,
No teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Para hacer un resumen, Pablo le estaba escribiendo la carta a los hermanos de Roma, a la iglesia que se estaba congregando ahí en Roma, y básicamente le estaba diciendo, todos los días me acuerdo de ustedes, oro por ustedes, y los tengo tan presentes en mis corazones que tengo unas tremendas ganas de ir a verlos, de ir a visitarlos para poder estar en comunión, para que podamos charlar, para que podamos gozarnos, para poder predicar el Evangelio y poder levantar fruto de ahí también, de entre ustedes, de los gentiles, que los que no conocen al Señor. La verdad es que yo muchas veces me lo propuse. Estuvo siempre en mis planes ir. Pero bueno, algunas, vieron cuando uno dice, pasaron cosas, fui estorbado en algunas cosas. Pablo no dice que fue estorbado, cuáles fueron los inconvenientes. No pude ir. Ahora que tengo ya, es tremendo lo que dice Pablo, ¿no? Porque agarra y dice, ya tengo todo el campo completo a mi alrededor, no tengo a quién predicarle ya. Así que yo quiero ir a visitarlos, ¿no? Y sobre todo ahí donde leímos en el capítulo 1, versículo 8, bueno, voy a ir y estoy rogando a Dios para poder tener un próspero viaje, ¿no? Un buen viaje para ir a visitarlo. Gloria a Dios, dice que justamente estoy juntando unas ofrendas de la iglesia para llevarle a los hermanos que están necesitados en Jerusalén. Así que yo voy a ir a España, pero primero paso por Jerusalén, dejo la ofrenda ahí y de paso a España paso por Roma para poder estar con ustedes. Así que, gloria a Dios, se me armó el viaje, se me armó la posibilidad, se me armó la oportunidad. Y Pablo dice, así que estoy orando a Dios, ¿no? Por la voluntad de Dios, poder tener un próspero viaje para ir a vosotros. Y acá es interesante que cuando Pablo usa la palabra próspero, que tiene que ver mucho con prosperidad, no se refiere acá, si bien es un término que se usa mucho también, en esa época se usaba mucho para los negocios, ¿no? Un próspero negocio, un negocio que va bien. Cuando él habla de un próspero viaje, está diciendo, ahora que se me acomodó todo, ahora que tengo todo listo, ya tengo los objetivos, tengo la meta, tengo el deseo, tengo las ganas, tengo la oportunidad, estoy tranquilo y confiando en Dios de que voy a tener un próspero viaje. O sea, un viaje, cuando él habla el término próspero viaje, como se utiliza esta palabra en otros lugares del Nuevo Testamento, está diciendo básicamente, voy a tener un viaje cómodo y feliz por la voluntad de Dios y por fin, después de tanto tiempo, los voy a poder ir a visitar. Así que primero me voy a ir para Jerusalén. Y yo me anoté acá
¿no? Porque yo soy de la vieja guardia que se anota todo en papel, ¿no? El único problema de los papeles es que o se te puede olvidar o te lo puede volar el ventilador, pero está asegurado. Y el relato del viaje de Pablo está en el libro de los Hechos. No vamos a leer, yo le voy a decir. Y yo le voy a mencionar el próspero viaje de Pablo. Hechos capítulo 21, 20 al 22, no lo busquen, después lo leen. Pablo estaba saliendo para Jerusalén y en Jerusalén ya había sospechas y rumores contra Pablo porque los judíos decían que Pablo le estaba enseñando a los judíos a abandonar la ley. Entonces ya todavía Pablo no había llegado a Jerusalén y ya decía, acá va a venir este hombre Pablo que en otro lugar le está enseñando a los judíos a dejar la ley. Hechos capítulo 21, versículo 27 al 31, Pablo ya llega a Jerusalén, después del viaje, llega a Jerusalén, se va con los hermanos judíos a hacer una especie de rito y de voto, y se enteran los judíos que está adentro del templo. ¿Y qué hacen los judíos? Entran todos alborotados adentro del templo, lo acusan adentro del templo y prácticamente lo agarran con violencia y lo sacan afuera del templo para llevárselo afuera de la ciudad y pegarle una buena sacudida, ¿no? Usted sabe, ¿no? Cuando uno era chico y si tu mamá de lejos te hacía así, vos ya sabías de qué se trataba. Entonces, claro, ¿por qué? Porque lo acusaban a Pablo de profanar el templo, ¿no? Y lo arrastraron justamente afuera del templo para poder matarlo. Menos mal que ante la revuelta del tumulto vinieron los soldados romanos y lo alcanzaron a sacar. Algún bife se debe haber comido, algún golpecito, pero alcanzaron a sacarlo. ¿Y qué hicieron cuando los soldados romanos lo sacaron a Pablo del medio del lío? Lo arrestaron. Fue arrestado por el tribuno romano porque había que juzgar a ver qué pasó acá. Hechos capítulo 21, 37 al 38. Cuando Pablo está delante del tribunal, ¿no? Hay una confusión entre algunos miembros del tribunal porque piensan que es un revolucionario egipcio. Es como una especie de Che Guevara de la época que anda haciendo líos por ahí, levantando revueltas. Entonces hay una confusión de que es un revolucionario egipcio. Y Pablo niega todo esto. Así que, ¿qué hacen entonces? Bueno, lo van a someter a un interrogatorio más profundo y de paso lo van a azotar. Entonces, cuando lo están atando, cuando lo tienen atado y cuando lo van a azotar, ahí es cuando Pablo agarra y lo mira y le dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano? Y zafó ahí, ¿no? Pero qué momento también ese, ¿no? Saber de que te van a azotar. Entonces, ¿qué hacen? No, se arma lío ahí, no, porque parece que es ciudadano romano. Bueno, entonces vamos a llevarlo a juicio ante el Sanedrín. ¿Sí? Entonces lo llevan ante el Sanedrín, Hechos capítulo 22 y capítulo 23 también, para interrogarlo. Pero mientras lo están interrogando, afuera los judíos estaban haciendo un plan para asesinarlo también a Pablo. Había como unos 40 hombres ahí que estaban, Hechos capítulo 23, una conspiración para asesinarlo. Claro, todo esto llega a oídos de Pablo de parte de un familiar, un sobrino que andaba por ahí. Entonces, claro, ahí los romanos dicen, esto está muy agitado. Entonces, ¿qué hacen? Lo sacan a Pablo para llevarlo escoltado a otro lado con una guardia de 470 hombres. Eso lo encuentran ustedes allí en el capítulo 24 del libro de los Hechos. O sea, fíjense cómo estarían los ánimos caldeados contra Pablo, que necesitó una guardia de 470 soldados. Entonces, ¿qué hacen? Lo llevan ante Félix, que es otro gobernante. Y lo llevan delante de Félix y los acusadores lo acusan de cabecilla de secta, profanador y alborotador. ¿No? Claro, y ahí se arma todo un lío. Entonces, como nadie se pone de acuerdo en cuanto si es inocente o culpable, muchos veían y decían,
No, pero acá no hay nada que lo podamos acusar. Y bueno, dejémonos en la cárcel por las dudas. 2 años estuvo ahí. 2 años de cárcel. ¿Cómo va el viaje? Va bien el viaje, ¿eh? Está próspero el viaje, ¿eh? ¿No? 2 años de cárcel. En el capítulo 25, después de 2 años, lo van a llevar a otro juicio ante Festo, que es otro gobernante, perdón. Y claro, como no saben qué hacer, porque es una papa que quema, porque algunos dicen, pero es inocente, pero si lo soltamos, el pueblo se nos va a volver en contra. Y bueno, vamos a devolverlo a Jerusalén, llevémoslo a Jerusalén. Mientras deciden devolverlo a Jerusalén, afuera, otra vez, otro grupo de judíos, ¿qué hacen? Hacen un plan para poder matarlo. Y es en ese mismo momento donde Pablo, por su condición también de ciudadano romano, ciudadanía adquirida, dice, yo voy a apelar a César. Bueno, justo está paseando un rey por ahí llamado Agripa, capítulo 25 y capítulo 26, expone su causa, el rey casi se convierte, y el rey dice, acá no hay nada digno de muerto, de culpa, este hombre es inocente, pero así todo no lo sueltan, lo dejan ahí adentro. Entonces, como Pablo ya había apelado a César, y César estaba en Roma, dijeron, bueno, lo metemos en un barco y bueno, él tiene la obligación y el derecho de poder ir a Roma. Lo embarcan a Roma y ya desde el capítulo 27 dice que el viaje empieza a ser algo difícil porque la navegación se estaba haciendo lenta porque los vientos eran contrarios. Y a medida que avanzaba este hermoso viaje, empieza a desatarse una tempestad muy severa y empieza a haber pérdida de control en la nave, a tal punto que es tan grande que empiezan a tirar cosas al agua para aligerar la carga del barco. Es más, el mismo texto bíblico dice que hubo días y días y días donde no había ni sol ni luna, porque era tan fuerte la tormenta y el mar se ponía cada vez más pecado. En medio de todo esto se levanta una especie de revuelta porque empezaba a haber hambre entre medio de todos los soldados y depresión porque ya creían que iban a morir y empieza a haber una tensión entre la tripulación y los soldados. Entonces, claro, como había un riesgo de motín, los soldados la hacen corta, vamos a matarlo a todos. ¿Sí? Y ahí Pablo interviene y salva la vida de los soldados porque él habla que se le apareció el ángel del Señor. Ya lo vamos a ver eso. Muy bien, entonces en medio de todo eso la tormenta se pone más fuerte y el barco encalla contra una roca y se parte en dos y terminan todos en el agua, muertos del frío, se salvaron todos y cayeron todos fríos, mojados en medio de la tormenta en una isla llamada Malta, ¿no? Bueno, fueron a buscar la leñita, a prender el fuego, estamos a salvo. Pablo agarra un par de ramitas, se le enrosca una serpiente. Si algo le faltaba, se le enrosca una serpiente venenosa alrededor de la mano y todos estaban mirándolo como diciendo, algo malo habrá hecho, porque es reo, es naufragio, o algo malo hizo o es yeta. Entonces agarró, sacudió la mano en el fuego y la víbora se fue como si nadie, estaban todos esperando ahí, ya muere, ya se infla, ya se pone de todos. Y como no pasó nada, es un dios, listo, ¿no? O sea, de morir se pasó a ser un dios, ¿no? Luego, cuando pasan unos 3 meses a partir de allí, porque las tormentas y el frío y por la época, empieza a hacer una serie de combinaciones de barco hasta que por fin llega a Roma como con un arresto domiciliario, por así decirlo, ¿no? Porque él llega a Roma como prisionero encadenado a un soldado. Y cuando llega a Roma después, durante un periodo más o menos de 2 años, él permanece en una casa donde puede recibir visitas, ¿sí? Pero sigue preso. Cuando pasan esos 2 años, luego los libros de historia dicen que
fue liberado. Luego viene Nerón, todo eso y ya... Aproximadamente desde que Pablo sale a Jerusalén con su deseo de viaje próspero hasta Roma, pasaron aproximadamente 4 años y un poco más. Ahora, la pregunta que yo les hago, ¿llegó a Roma o no llegó a Roma? Llegó a Roma, pero no de la manera que él quiso, de la manera que Dios quiso. Si nosotros muchas veces tenemos la tendencia de pensar que en las cosas del Señor, cuando algo es del Señor, todo tiene que salir bárbaro, todo tiene que estar aceitado. Y nos encontramos que uno lo ve de esta manera y dice, esto no fue un viaje próspero o un viaje feliz, pero todo depende siempre con la óptica que se la mire. Porque en este viaje complicado, miren, yo acá hice un resumen y en este viaje próspero él tuvo multitudes violentas, falsas acusaciones, 2 intentos de asesinato, una inminente flagelación que zafó, múltiples juicios, un complot de 40 hombres, 2 años de prisión en Cesarea, cadenas y traslados, tormenta, hambre, naufragio, mordedura de víbora y arresto domiciliario en Roma. Es como para que uno diga, ¿cuántos quieren pasar por esta hermosa experiencia? Nadie. Pero él, cuando leímos capítulo 1, dijo en el versículo 8, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, él puso la voluntad de Dios, un próspero viaje. Pero en medio de todo esto, uno puede decir, bueno, la verdad que lo primero que uno diría es, esto no es de Dios. No te puede ir tan mal en la vida y que te pase tantas cosas en el medio. Pero en el medio de todas estas dificultades, Dios lo libró del azote. En el medio de estas dificultades, Dios se le apareció en el barco en algunas oportunidades y le habló directamente. Le preservó la vida en la isla. Aun cuando estuvo en medio de los tumultos y de las conspiraciones para ser asesinado, siempre Dios se valió de algún mecanismo, de alguna persona, para revelar los planes malvados que había alrededor de él y siempre zafó. Y cuando estuvo delante de las autoridades no perdió oportunidad para predicar el Evangelio y para poder glorificar a Dios en todas circunstancias. ¿Por qué? Porque él tenía en su corazón que lo más importante era exaltar el nombre de Jesucristo. Lo más importante era hablar de Dios, aún ante las circunstancias más diversas. Si nosotros lo pensamos de esa manera, si pensamos en los frutos espirituales, si pensamos que la gloria es para Dios, si pensamos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, a su plan, son llamados. Entonces, el viaje, a pesar de las incertidumbres, a pesar de las oposiciones, a pesar de los problemas, valió la pena. Valió la pena. Por eso digo, es de acuerdo a la óptica con que lo mires. Durante todo el transcurrir de este año, para poder venir a las clases, habrás tenido un montón de problemas. Problemas físicos, problemas emocionales, problemas de dinero, problemas de familia, oposiciones diversas, ganas de dejarlo todo, pero llegaste hasta acá. Y en el medio del camino Dios te fue hablando, y en el medio del camino Dios te fue sosteniendo, y en el medio del camino Dios te fue guiando. En el medio del camino siempre hubo y siempre va a haber una palabra para aquellos que persigan el propósito y persigan la meta de poder glorificar al Señor. Siempre va a pasar eso. Y vos te vas a dar cuenta cuando empieces a mirar atrás que lo que aparentemente eran pérdidas siempre fueron ganancia para nuestra vida, porque esas aparentes pérdidas, esas aparentes contradicciones nos hizo conocer más al Señor, nos hizo depender absolutamente más de Él, nos hizo odiar hasta aún la autoconfianza. Nos despojó de la soberbia, del orgullo, de creer que lo sabíamos todo y que teníamos todos los planes y propósitos bajo nuestras manos, para darnos cuenta
al quebrar nuestros corazones delante de su presencia, al doblar nuestras rodillas delante de Él, que nada fue en vano, porque adquirimos sabiduría, adquirimos conocimiento, pero sobre todo empezamos a ver cada vez más real y más cerca a nuestro Dios que nos sostiene aún en los momentos más inciertos. Y que nunca nos va a dejar. Y que nunca nos va a dejar. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos viendo una parte del cuadro, pero Dios ya vio todo el cuadro. Dios ya vio todo el cuadro. Él ya conoce de tus lágrimas, Él ya conoce de tus aparentes fracasos, Él ya conoce tus miedos, Él ya conoce tus dudas. Y hay gente que te va a acompañar en el camino y hay gente que te va a dejar en el camino. El barco se te va a partir por la mitad y parece que se te va a hundir la casa, se te va a hundir la economía, se te va a hundir. A mí lo que me llama la atención del naufragio es que en la Biblia hay dos relatos de tormentas fuertes. En una se desata una tormenta fuerte que parecía que se iban a morir todos y Jesús estaba allí en la barca y Jesús sencillamente se levanta, reprende la tormenta se calma y aquí no ha pasado nada. Y la otra tormenta es esta, donde se desata con toda la furia y uno dice, bueno, ahora va a intervenir el Señor. Ahora, Pablo, que es nuestro guía espiritual, que es el que tiene más fe acá en todo el barco, el que está haciendo la punta, ahora se va a levantar y va a reprender la tormenta. Y no pasó nada de eso, sino que se puso cada vez más bravo, el barco se partió, el naufragio fue real, y como pudieron cada uno agarrado a una maderita, llegaron a la orilla de la isla. Hay tormentas de las cuales Dios te va a liberar, pero hay tormentas donde te va a tener que agarrar fuerte de la maderita y el Señor te va a llevar sano y salvo hasta la orilla. Pero son experiencias que las necesitamos pasar para poder ver que nuestra autosuficiencia, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría, nosotros no podemos hacer nada, que en todo momento y en todo tiempo necesitamos depender de la gracia del Señor. Necesitamos depender de su palabra, como decía el pastor Patricio. El tema del conocimiento no es conocer a Dios para ver quién sabe más de la Biblia, no es conocer más de determinados pasajes para ver quién tiene más conocimiento intelectual. Venimos a leer y a estudiar, a prepararnos y a capacitarnos, porque la palabra de Dios nos revela a un Dios grande, nos revela a un Dios poderoso, nos revela a un Dios de gracia, a un Dios de amor, nos revela a un Dios de misericordia, pero nos revela también un Dios justo, santo, que nos ayuda a través de la disciplina, que nos ayuda a través de los contratiempos, que nos ayuda a través de la tormenta, para darnos cuenta tarde o temprano que todo lo que necesitamos en nuestra vida diaria a la hora de andar es estar tomado de su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando empezamos a verlo de esa manera, no importa la edad que tengas. Yo soy muy agradecido al Señor y es un motivo siempre de oración y de gratitud mirar hacia atrás y de tantas cosas que ha hecho el Señor. Pero cuando me refiero a tantas cosas no me refiero a lo ministerial, ni a las oportunidades que se te puede estar dando, que te abran puertas para poder ser reconocido. Me refiero a su trabajo sobre mi vida en cuanto a mi orgullo, en cuanto a mi impaciencia, en cuanto a mi falta de visión, en cuanto a mi pereza, tantas cosas. Y Dios, como nos pasa a cada uno de nosotros, pone personas en tu vida, pone circunstancias en tu vida para tratarte y para darte cuenta de que todo lo que vos viviste, todo lo que nosotros vivimos, por más que fue doloroso, por más que no fue grato, por más que no fue lo que nosotros pensábamos que iba a salir, salió como Dios quiso que saliera, para entender que nuestros tiempos están siempre en sus manos. Y que así como Él lo estuvo desde el principio, lo va a estar hasta el último día
de nuestros días, de nuestra vida. Porque Él es fiel, porque Él es fiel. Lo que tenemos que aprender, amados, lo que tenemos que aprender es que en cada oportunidad que tenemos mientras seguimos en este viaje que se está terminando para este año, pero el viaje sigue, por eso dije que el año se termina, pero el viaje sigue. En cada oportunidad, cuando podamos predicarle a alguien, hablemosle. Cuando podamos extender la mano a alguien, ayudémosle. ¿Y sabes qué? Tiene un excelente y un profundo peso de gloria cuando lo haces aún con el corazón roto. Aún con tus cosas no resueltas, cuando vos bendecís a alguien y ayudás a alguien y sostenés a alguien, aún cuando a veces no te podés sostener o no hay nadie a tu alrededor para que te sostenga, vos decís, pero estoy agarrado de la mano del Señor. Eso tiene un peso de gloria muy grande. Porque estás diciendo, Señor, yo quiero bendecir. En las buenas y en las malas quiero bendecir. Y entrego mi vida, mi carga, mis necesidades, mis problemas, los entrego todo a vos. Ya ha pasado demasiado tiempo de pelear con nuestras propias fuerzas, de todos los días agotarnos mentalmente haciendo planes, cómo saco de esto, y de dónde saco para esto, y cómo hago para esto otro. Descansar en el Señor. Descansar en el Señor. Pero descansar en el Señor no es una actitud pasiva. Es una actitud de decir, yo a pesar de todo, sigo adelante. Y si me tengo que sacarme cosas de encima para que mi barca sea más ligera, me la voy a sacar. Y si se me rompe el barco, con alguna madera voy a llegar al borde de la isla. Y si se me enrosca una víbora en la mano, o se levantan mentiras en contra mí, yo voy a dejar mi causa en manos del Señor, porque Él es el que me defiende. Abogado tenemos para con nosotros y es Jesucristo. Tenemos que aprender a vivir sin esas cargas innecesarias que nos hace muchas veces creer, porque el enemigo aprovecha, hacerte creer que vivir la vida cristiana es una vida de un peso, de un montón de cosas que no podemos cumplir, de objetivos que no podemos llegar, porque vemos cómo otros llegan, porque vemos cómo otros son prosperados, porque vemos cómo otros son bendecidos, porque vemos cómo otros son reconocidos, porque vemos cómo otros parecen que tienen una familia súper feliz o tienen la posibilidad de poder comprarse cosas y hacer viajes. Amado, no te compares con nadie, porque somos únicos y amados y benditos y escogidos en la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Y termino con esto. Para muchos el viaje en la vida significa, bueno, consolidar, tener mi casa, tener una familia, y no está mal, obviamente que no, tener un buen trabajo. Pero en la perspectiva de Dios es que podamos ser hombres y mujeres de gozo, de gratitud, de trabajo, para poder ser herramientas útiles en las manos del Señor. Para que, como decía el mismo apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Pablo, todo ese deseo de visitar a los romanos, todo ese deseo de estar con los hermanos y de compartir, dice, voy a llegar, tengo unas ganas porque estoy seguro, estoy convencido, decía Pablo ahí en Romanos 1, que voy a llegar con una catarata de bendiciones que nos vamos a gozar todos. Llegó con una catarata de experiencia. Llegó con una catarata de aparentes contrariedades, pero llegó con una catarata de seguridad de saber que en todo el viaje Dios nunca le soltó la mano. Que Dios le habló, que Dios lo usó, que Dios lo sostuvo, que Dios lo guió, que Dios le dio palabra. Y es más, por causa de Él, muchos otros fueron bendecidos, porque todos los reos salvaron su vida.
por alguien que, estando en problemas, se animó a creerle a Dios y a poner el pecho ante las circunstancias. Amados, vivimos para agradar a Dios y servirle a Él. Mientras ese sea nuestro objetivo, mientras ese sea nuestro propósito día a día, le vamos a encontrar el gustito a la vida. Le vamos a encontrar el gustito. Y hasta ese trabajo que te cansa, y lo vas a aprender a valorar y a tener gratitud. Que el gozo del Señor está en vos. Y hasta eso, esos parientes que son difíciles, o esos familiares que son difíciles, y lo vamos a bendecir. No se lo merecen estos desgraciados, pero lo vamos a bendecir. Porque yo lo amo a Él, porque yo le sirvo a Él. Y quizás lo que yo hago en el trabajo, o en la iglesia, o donde sea, nadie me lo reconoce. Hay alguien allá arriba que tiene los ojos puestos en vos. Justamente mañana tengo la clausura también en el instituto donde soy director y también me toca predicar y justo escogí uno de mis pasajes preferidos porque es lo que nos marca todo. Te haré entender el camino por el cual tenés que andar y sobre ti fijaré mis ojos. Anda, caminá, no tengas miedo, caminá, anda. Y pero Señor, es que para acá, anda que yo estoy con vos. Todos los días hasta el fin del mundo. Y si te tropezás, te vas a levantar, y vas a seguir adelante, y vas a aprender. Hay un profesor allá en el equipo que siempre dice, en primera de Macaneo 2:2, el que no aprende por la razón, aprende por el chichón. Y es así, ¿no? Antes cuando éramos chicos, ¿no? Especialmente con los varones, los hombres no lloran y a los golpes hacen macho, ¿no? Toda una cuestión de pensamiento, ¿no? Pero por eso yo te quiero invitar en esta noche que podamos adorar juntos al Señor y a tener gratitud por el año que se está terminando. Felicitaciones a los que hicieron el esfuerzo una vez más de poder llegar a pesar de todo. Amados, el viaje sigue y las cosas van a salir como Dios quiere. Y empezamos a entenderlo y a valorarlo cuando nuestras voluntades y nuestros propósitos y nuestros deseos se empiezan a alinear a los de Él. Cuando se empieza a decir, bueno, Señor, yo quiero ver como vos ves, yo quiero que sea tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Ponete de pie en esta noche. Aleluya. Cierra tus ojos y canta esta canción.